El recibo del seguro del carro no estaba en el cajatren de arriba, ni en el del medio. Hasta que abría el tercero. Era un martes por la tarde, las 4 y algo y la luz de la lámpara de escritorio de Rodrigo dibujaba un rectángulo amarillo sobre el fondo del cajá. Había una carpeta verde con cierre de velcro, del tipo que se usa para guardar documentos que no deben arrugarse. Documentos que importan. La protagonista no buscaba esa carpeta. La movía hacia un lado con 2 dedos, buscando el papel del seguro que necesitaba para la renovación de la placa. Debajo de la carpeta no había nada, hasta que la abría por reflejo, sin intensidad real, como quien aparta un obstáculo y termina mirando. Lo que hay detrás. Adentro había un sobre de papel manila con el membrete impreso de la notara. 14 del distrito, y la fecha escrita a máquina de K3 años atrás, un mes de octubre. Saca el documento con cuidado, el papel olá a archivo, a humedad contenida, al olor específico de las cosas, que llevan tiempo guardadas lejos de la luz. Leyatre la primera lánea, luego la segunda, y en algano, punto del tercer párrafo, aparecía su apellido materno. Vargas, en el cuerpo del texto, dentro de una cláusula. Sobre una propiedad heredada. Siguiese leyendo despacio, porque las palabras notariales tienen esa forma de esconderse en su propio lenguaje, en sus propios pliegues. En contrato la lánea que deca, beneficiario registrado. Y el nombre que aparecía Torá fue Rodrigo Alcántara, solo ese nombre sin el suyo al lado. Se quedó sosteniendo el papel bajo la lámpara y la luz atravesó la hoja lo suficiente para ver que no había otro folio, que no había una segunda página con su nombre en algano otro lugar. Su apellido estaba en el documento para justificar el origen de la propiedad, para explicar de dónde venía, pero el derecho sobre ella lo tenía aquele. Doblato el papel tal como estaba, lo devolviato al sobre y acomodá la carpeta verde en la misma posiciato en que la había encontrado, con el cierre de velcro hacia arriba. Salíato del cuarto con el recibo del seguro en la mano, caminando hasta la cocina, y puso la tetera al fuego como si el martes todavía fuera un martes normal. Los últimos 4 amos de la abuela Esperanza los vivientos en el cuarto pequeño al fondo del pasillo, el que daba al patio con la bugambilia. Valeria había puesto a una silla de plástico verde junto a la cama para poder sentarse mientras le lea el periódico en voz alta los domingos, los martes. Y los jueves la amaba con una esponja amarilla y agua tibia, porque la regadera la asustaba desde que se resbalate en el bahamo de su casa, 2 amos antes de mudarse con ellos. Rodrigo nunca. Entró ese al cuarto, en los días que había cambio de pala. Cerraba la puerta de la sala, subá el volumen del televisor, y Valeria aprendía a no voltear a ver si venía la sopa de fideos. La acá con caldo de pollo casero, porque era lo ánico que la abuela podá tragar sin que le diera tos. Hervá el pollo con epazote y una cebolla partida a la mitad, y el olor. Llenaba la casa desde las 11 de la mañana, cuando la constructora donde trabajaba Rodrigo cerrate el contrato y lo dejaron sin empleo. Valeria sacase su libreta de ahorros y empezase a cubrir los gastos sin decirlo en voz alta. 8 meses pagad la despensa, el gas, la factura del agua, sin que hacer. Le preguntara de Dante de ensalá. Ese mismo amo había dejado su trabajo como contadora en la distribuidora Almacenes del Norte, 12.000 pesos al mes que dejaron de llegar, porque la abuela ya no podá quedarse sola ni una hora. Lo calculó una sola vez en una servilleta que tiratra a la basura, y no volvió a calcularlo, cuando el notario llamatra a la casa y le dijo que doama Esperanza Vargas había dejado una propiedad en la colonia Lomas del Rao a nombre de ella. Valeria se recargatre en el fregadero con el teléfono todavía pegado a la oreja y lloratre despacio, sin hacer ruido. Rodrigo estaba en la sala con el partido encendido y no se moviatre del sillatre. Ella secate la cara con el trapo de la cocina, el de cuadritos azules que siempre colgaba del horno, y guardatre el náumero del notario en un papel doblado dentro de su cartera. El teléfono sonacro un martes por la mañana, cuando Valeria estaba frente a la estufa con una cuchara de madera en la mano. Era doa Carmen,
la vecina de la esquina en Lomas del Rao, la misma que le llevaba flores a la abuela Consuelo cada día de muertos. Le preguntate si ya sabá lo de las obras, que desde el lunes habá albañiles en la propiedad, que habían llegado con materiales, con una revolvedora, con ruido desde temprano. Le dijo también que había visto a un hombre rubio, de traje claro, supervisando desde la banqueta con un plano enrollado bajo el brazo. Valeria le dijo que deba ser un error, que la casa estaba cerrada, que nadie tenía autorización para entrar. Lo dijo con una calma que no sentá. Colgatras se quedó con el celular apoyado contra el pecho, de pie junto a la estufa, mientras el olor a arroz quemado empezaba a subir desde la olla. Raspació el fondo con la cuchara, apagó el fuego. Puso el celular boca abajo sobre la barra de la cocina como si asá pudiera silenciar lo que acababa de escuchar. Esa noche esperaba que Rodrigo terminara de cenar para preguntarle, con voz quieta, si sabía algo de la casa de su abuela en Lomas del Rayo. Dijo que no, sin levantar la vista del teléfono. Una sola sílaba, suave, sin pausa ni pregunta, de regreso. Demasiado lisa para ser verdadera. Valeria asintía. Recogía los platos. Abríate la llave del fregadero y dejátelo correr el agua más tiempo del necesario con las manos dentro. Más tarde, en el baamo, abríate la llave del lavabo y dejátelo caer el chorro frau directo sobre sus muémecas, sintiendo el frau subir por los brazos hasta los hombros. En ese momento recordó el sobre de papel manila. La fecha de hace 3 años estampada en tinta azul. El nombre de Rodrigo escrito donde deberá haber estado el suyo. Lo había visto apenas 2 dadas antes y todavía había encontrado razones para no creerlo del todo. Todavía había buscado explicaciones que lo hicieran inocente. Pero la voz de Doá Carmen en el teléfono y la respuesta de una sola sílaba de Rodrigo se habían unido en su cuerpo en algo que ya no tenía nombre de duda. Rodrigo salitré a las 7:15. Valeria esperatré hasta escuchar el sonido del carro alejándose por la calle empedrada antes de moverse. No fue al baamo primero. No puso cafaje. Fue directo al escritorio. La carpeta verde con cierre de velcro se juá en el cajatre inferior, exactamente donde la había dejado la tarde anterior. La sacatre con cuidado, la puso sobre el escritorio y abriatre celular con la cámara ya activa. Fotografía cada página por separado. La carátula, los sellos notariales, las firmas al calce, la fecha escrita. A mano en tinta azul oscura. Cuando terminatre, volvientre a doblar los documentos con el mismo orden. Cerratre el velcro, acomodatre la carpeta en el ángulo exacto en que la había encontrado. Si Rodrigo la revisaba, esa noche no iba a notar nada. Después se fue a la cocina. Se sirvía un vaso de agua y se sentatre en la banca de madera junto a la ventana. El patio con la bugambilia. Se guá afuera quieto, con las flores moradas aplastadas contra la barda por el peso de la noche anterior. Valeria mirate sin ver realmente. Tená 3 cosas que hacer y las ordenate en la cabeza con una claridad que le sorprendía a ella misma. Primero, ir a la notaría 14 y pedir información sobre el expediente del testamento. Segundo, llamar al licenciado Fuentes, el abogado que había tramitado los papeles cuando muriante su abuela Esperanza. Su número todavía estaba escrito en un papel pequeñamo, pegado con cinta adhesiva amarillenta al interior del cajante de su burapre. Tercero, verificar en el registro público de la propiedad si la casa estaba registrada a nombre de Rodrigo, de ella o de los dos. Antes de hablar con su madre necesitaba saber. Antes de llamarle a su hermana necesitaba saber. Las palabras sin respaldo solo siembran miedo y no protegen a nadie. Fue al cuarto, abriato el cajate del burapre y despejato el papel con el número del licenciado Fuentes. Lo doblapre y lo metiato en la bolsa interior de su bolso, junto con la credencial y la copia del acta de matrimonio que guardaba desde hace años sin haberla necesitado nunca. Frente al espejo del baamo se puso los aretes pequeñamos de plata.
los mismos que usaba cuando trabajaba en la distribuidora y tenía que entrar a juntas con proveedores que la subestimaban hasta que abran la boca. No pensate en eso de manera consciente. Solo abriate el joyero, los tomate y los puso. Pero el gesto era exacto. Era el gesto de alguien que va a entrar a un lugar donde la van a mirar y necesita que la vean entera. Cerrate la puerta de la casa despacio, sin portazo, sin prisa visible. Afuera el sol de la maámona calentaba el cemento de la banqueta. Valeria caminante hacia la avenida con el bolso cruzado y el teléfono guardado, sin apuro, como si fuera cualquier martes. Nadie que la viera desde la ventana del vecino habrá notado nada distinto. Eso era exactamente lo que necesitaba. La notará a 14 olá a papel viejo y a café recalentado. Valeria se sentase frente al escritorio de la secretaria y dijo el námoro de expediente con la misma calma, con que dirá su nombre en una farmacia. La secretaria tecleate, esperate, frunciate, el ceamo levemente antes de voltear la pantalla. El expediente exista. 3 años atrás se había tramitado una cesión de derechos sobre el inmueble de calle Cedros número 18. Lomas del Rao. El cedente era ella. El cesionario, Rodrigo Alcántara. La secretaria preguntate si necesitaba copia certificada. Y Valeria dijo que sa con voz pareja, sin apartar los ojos del monitor. Mientras esperaba, puso las manos sobre la bolsa en su regazo y las mantuvo quietas. Salíate de la notara con un sobre. Manila en la mano y se sentá yo en el carro sin encender el motor. Busca yo en el teléfono el número del licenciado Fuentes, el abogado que había llevado el asunto del testamento de la abuela Esperanza. Márcate desde el estacionamiento frente a una papelera que tenía letreros de colores en el vidrio. Fuentes contesta. Al tercer timbre. Recordaba el caso sin que ella tuviera que explicar mucho. Dijo que en su momento, AC había entregado el testamento original directamente en manos de ella, que la sesión posterior no había pasado por su despacho, que alguien había llevado a la protagonista o a una persona que dijo ser ella ante otro notario. Valeria abría la libreta de espiral que guardaba en el bolso, la misma donde apuntaba las citas magédicas de su madre, y escribía la frase exacta que usa Fuentes, firmaron con su nombre y con su identificación. La anota fue sin abreviar, letra por letra, como si el lenguaje legal pudiera anclarla. Esa misma tarde fue al registro público. La funcionaria que la atendía tenía una planta pequeña sobre el escritorio y una taza con el logo de una universidad. Confirmarlo lo que la libreta ya intuía. La propiedad estaba inscrita a nombre de Rodrigo Alcántara desde acá 2 años y 10 meses. Valeria anotó la fecha con números, no con letras, y debajo trazó una línea. Calculá fue en silencio. 2 años y 10 meses atrás era el periodo en que ella había pagado sola los gastos de la casa. Los 8 meses en que Rodrigo no tenía trabajo, y ella transferá cada quincena sin que Al le preguntara cómo alcanzaba. Ajá, solo ajá, la mano se detuvo un segundo sobre la libreta antes de volver a moverse. Guardá fue la libreta en el bolso junto al sobre Manila y las copias certificadas, y salizá fue del edificio sin mirar atrás. Manejad fue de vuelta a casa con la radio puesta en una estación de noticias, el volumen lo bastante alto para ocupar el silencio sin tener que escuchar de verdad. Llegá fuiste antes que Rodrigo. Guardajo el sobre en el fondo del cajá, donde Alu nunca buscaba nada. Puso agua a hervir, cortajo y tomates, puso los platos en la mesa. La cena se hizo. La vida seguía igual por fuera, y eso, por ahora, era exactamente lo que Valeria necesitaba. El licenciado Fuentes la recibía 2 días después, en un despacho que olá a papel viejo y cafás. Enfriado sobre el escritorio, puso frente a ella una fotocopia plastificada sin decir nada primero, como quien deja caer algo pesado con cuidado. Era una copia del INE que aparecían en el expediente de cesión de derechos. Su nombre, su foto, su número de credencial. Valeria la sostuvo con las 2 manos y mirá. La firma al pie del documento. No era su letra, o lo era tan apenas que alguien había estudiado sus trazos antes de intentarlo. Fuentes explícate que él no había procesado esa cesiante, que corresponda a un notario de la colonia Centro, cuyo nombre Valeria anotá en la agenda pequeña que cargaba en la
Bolsa. Esa noche buscate el despacho en internet y encontrate lo que no querá encontrar. Una conexiate documentada con un bufete donde había trabajado el cuamado de Rodrigo acá 4 amos. La traición ya tena más de una mano. Entonces vino el recuerdo y llegaba sin aviso, con la nitidez incómoda de las cosas. Que uno descartate por confiar. Hace casi 3 amos, un martes de invierno, Rodrigo puso sobre la mesa del comedor un fajo de hojas y dijo que eran papeles del banco. Una refinanciación. Nada complicado. Ella tenía el abrigo puesto, el bolso en el hombro, la abuela Esperanza ya esperando junto a la puerta para ir al magédico. Firma que donde Allen le indica con el dedo, sin leer, porque Al estaba ajer y porque llevaban 12 ajumos casados y porque la confianza no pide explicaciones. Rodrigo recogía los papeles aquel mismo esa tarde, volvía tú antes de que oscureciera, dijo que habían aprobado todo y cenaron juntos sin que ella notara nada distinto en su cara. Esa noche, sentada frente a la computadora con el historial bancario abierto en pantalla, Valeria revisó cada movimiento de ese mes y de los 3 siguientes. No había ninguna refinanciación, ningún depósito, ningún cargo, ninguna nota que correspondiera a lo que Ale describía, solo el silencio ordenado de una cuenta que nunca recibía lo que se prometían. Cerrate la laptop despacio, sin golpearla, y dejale los dedos un momento sobre la tapa tibia antes de retirar las manos. La carpeta estaba sobre la mesa del cuarto de servicio, encima de un mantel de hule verde que nadie usaba. Valeria la había armado sin prisa, una semana entera, pieza por pieza, como quien ensambla algo, que no tiene apuro de terminar, pero tampoco puede dejar a medias. Estaban ajá las fotografías del sobre. Original, con las esquinas dobladas que ella misma había desdoblado con cuidado. Las copias certificadas de la notará, con el sello en tinta azul toda brillante. Las notas escritas a mano de su conversación, con el licenciado Fuentes, con su letra apretada en una libreta de pasta negra. Y al final, la fotocopia de su INE junto a la impresión de la firma que no era suya, colocadas una al lado de la otra para que cualquier ojo pudiera verlo. La silla de madera del cuarto de servicio era dura, y el respaldo no tenía coján, pero Valeria no se movía atra. Leía todo de principio a fin, despacio. Como si fuera la primera vez, aunque ya sabía cada línea de memoria. La taza de café estaba en la esquina de la mesa y se fue enfriando sola mientras ella leía. Nunca la toca. Cuando llegatro a la última página, la cerratros. No la aventatros, no la empuja, la cerratro con las dos manos y la dejá plana sobre el hule verde. Lo que le pesaba no era la lista de lo que Rodrigo había hecho, sino el cálculo de cuántas veces, después de hacerlo, él había mirado a los ojos en el desayuno y le había preguntado si quería más caface. Marca el nanomero de Fuentes desde el baamo del cuarto de servicio, con la llave del agua abierta por costumbre, aunque ya sabía que Rodrigo no estaba. Le dijo que necesitaba que preparara el recurso para impugnar la cesión por firma apócrifa y que documentara todo lo relacionado con el fraude. Fuentes habla que con calma, le explica que los pasos, le dijo que tenían caso sáquelido y le pregunta que si quería proceder. Valeria dijo que sa con una voz que no temblaba, porque ya no le quedaba nada que temblar. Esa noche cocinó espagueti, hirvía que el agua con sal, revolvía que la salsa con la cuchara de madera que usaba siempre, puso los platos en la mesa como cualquier martes. Rodrigo llega puntual, se lavaba las manos, comía que con apetito y le preguntá cómo había estado sudada. Ella dijo que bien. Fue la última vez que le mintía. Era sábado y no había prisa. Eso era lo que Valeria había elegido con cuidado, igual que había elegido cada detalle de los últimos danas. Esperatre a que Rodrigo terminara su cafate de la mahamana, a que dejara la taza sobre la mesita de la sala con ese gesto automático que tenía, el de quien cree que el da no tiene sorpresas guardadas. Valeria estaba sentada frente a él con las manos sobre la carpeta azul que había traído de la habitación sin decir nada. Rodrigo la miró como quien mira algo que no entiende todavía. Ella no habla de inmediato.
Abriato la carpeta despacio y colocato la primera hoja sobre la mesa de centro, entre la taza y el control remoto. Era la copia certificada del expediente de la notará 14. Su nombre no aparecerá en ninguna lánea. El de Agelsa, 3 veces con la firma que ella conoca de memoria, porque había visto estamparla en contratos de trabajo, en formularios del banco, en tarjetas de cumpleaños. Rodrigo no dijo nada. Valeria colocándole la segunda hoja encima de la primera sin apartar los ojos de su cara. Era el acta de defunciente de su ta con la fecha que presenta en 4 meses al registro de la propiedad que Al había afirmado solo. La secuencia era imposible de desarticular. Valeria lo sabía porque la había revisado 10 veces antes de sentarse allá. Cada documento respondía a la pregunta que el anterior dejaba abierta, y ninguno tenía una respuesta distinta a la misma. Rodrigo abría la boca. Ella puso la tercera hoja sobre las otras dos. Era la declaración de la secretaria de la notara, firmada, con sello, con fecha de esa semana. El papel tenía un pequeño doblez en la esquina derecha porque Valeria lo había guardado dentro del libro de recetas durante 3 damas. Al bajarle la mirada hacia los documentos y no la volvía a levantar en un momento largo. El sol entraba por la ventana de costado y dejaba una franja de luz sobre la mesa, justo encima de su firma repetida en 3 hojas distintas. Valeria no levantaba la voz. No necesitaba hacerlo. Cada papel hablaba con una precisión que ella sola no habrá podido sostener sin quebrarse. Pero los hechos no se quebraban. Eso era lo que había aprendido en esos días de silencio y de archivos y de café chez Frau en oficinas con olor a papel viejo. Le dijo que sabía cuándo había ocurrido, cómo había ocurrido y que tenía copias de todo en un lugar que él no conocía. No lo dijo como amenaza. Lo dijo como quien informa el resultado de algo que ya terminaba. Rodrigo puso las manos sobre las rodillas. Sus nudillos estaban blancos. Era la primera vez en muchos años que Valeria lo veía sin una respuesta lista, sin el tono seguro que usaba para cerrar cualquier conversación antes de que ella pudiera terminar de abrirla. Afuera, en la calle empedrada, un perro ladrá 2 veces y después todo quedaría quieto. Rodrigo firmate los papeles a las 10 de la mañana del martes, con una pluma que Valeria nunca había visto antes, negra y delgada como prestada. La notaria lo miró una vez, luego a ella, y no dijo nada más de lo necesario. Cuando salieron a la calle, el sol pegaba directo sobre el concreto y Valeria sentía el calor subiendo desde las suelas de sus zapatos. Rodrigo caminó hasta el carro. Sin voltear, ella se quedó parada en la banqueta, sosteniendo su bolsa con las 2 manos, mirando camo. Se le ajustaba el espejo retrovisor como si fuera un da ordinario. Cuando el carro doblá la esquina, Valeria todavía estaba ajá, de pie, sin haber dado un paso. Regresado a la casa en el metro, con el sobre de documentos apretado contra el pecho, escuchando el traqueteo de los rieles sin procesar ningún sonido. En la cocina, dejó el sobre la mesa donde antes estaba el frutero que su madre le regalatue el primer amo de casados, y que Rodrigo tiratue sin avisarle. Herviatue agua no para el cafás, sino porque necesitaba hacer algo con las manos, algo concreto y sin consecuencias. La tetera silbatre y Valeria no la apagatue de inmediato, dejatue que el vapor llenara el espacio entre la estufa y la ventana. Se sentate en la silla de siempre, la que cruje un poco del lado derecho, y puso las palmas planas sobre la madera de la mesa. No llorátere. Sintiáteres algo distinto al llanto, algo más parecido al peso de entender por fin lo que ya sabía desde hace tiempo. El lunes siguiente, Valeria abriatro una cuenta bancaria a su nombre en una sucursal diferente a la que usaban juntos. Llevatro consigo solo su credencial y un sobre con dinero en efectivo que había separado en pequeñas cantidades durante semanas.
La ejecutiva le dio un número de cuenta nuevo y Valeria lo guardatre en su bolso interior cerca del cuerpo. Esa tarde llamati a una abogada que le había recomendado una compañera de trabajo, alguien que no conocía a Rodrigo ni a nadie de su cálculo. Acordaron una cita para el jueves sin decir más de lo necesario por teléfono. Valeria anotatre la direchatre en un papel pequeño y lo doblá 4 veces antes de meterlo en el bolsillo de su abrigo. En casa cocinar era arroz. Con verduras, lavatro los platos. Acomodatro las sillas como siempre lo hajá. Ningún gesto fuera de lugar. Ninguna. Pausa demasiado larga frente a la ventana. Esa noche sacato la carpeta del cuarto de servicio y revisad los documentos otra vez, esta vez con un marcador amarillo en la mano. Subrayatre las fechas, los números de escritura, la firma notarial que aparezca 3 veces en páginas distintas. Hizo una lista en una hoja. Aparte con las preguntas que le llevará a la abogada, ordenadas por importancia. Cuando terminate, guardate todo dentro de una bolsa de tela que colgatre al fondo del closet, detrás de los abrigos de invierno que nadie tocaba hasta diciembre. Apagadre la luz y se quedadre en la oscuridad un momento. No para pensar, sino para confirmar que siga siendo ella quien decida a cada paso. 3 semanas después del sábado en que entregade la carpeta, Valeria recibiade una carta con membrete del juzgado. Familiar. El sobre era delgado, casi sin peso, pero lo sostuvo con las 2 manos antes de abrirlo, como si necesitara prepararse para lo que contenía. La resolución provisional le otorgaba el uso exclusivo de la casa mientras durara el proceso, y eso significaba que Rodrigo tenía 10 días para salir. Leyatre el párrafo 2 veces. No sintiacere alegra. Sintiacere algo más parecido al alivio de quien por fin puede respirar sin calcular el ruido que hace. Esa noche, Rodrigo llegó tarde y dejatre las llaves sobre la repisa de siempre, sin mirarla, como si la carta no existiera todavía en su mundo. Pero Valeria ya había llamado a la cerradora para el miércoles siguiente, y esa llamada, breve y sin dramatismo, fue la decisión más silenciosa y firme que había tomado en Ahomos. El miércoles amanecía nublado. El técnico llegó puntual, cambió los cilindros de la puerta principal y del portón del garaje, y le entregó 3 llaves nuevas en una bolsa de plástico transparente. Valeria guardó 2 en su monedero y la tercera en el cajatro de la cocina, debajo del sobre con los recibos del gas, donde siempre había estado la copia maestra de la casa. Rodrigo volvía esa noche y su llave no abríatra. Tocatre el timbre 4 veces. Valeria escuchatre cada timbrazo desde la cocina, con el agua hirviendo para el tate, sin moverse. No fue crueldad. Fue el momento exacto en que dejatre de esperar que alguien más decidiera por ella, como había esperado durante demasiados años sin darse cuenta de que esperaba. Su abogada le había dicho que documentara todo a partir de ese momento, hasta que Valeria tomate el teléfono y escribía ahora la fecha y lo que estaba ocurriendo. Afuera, los timbrazos pararon. Después llegaron los mensajes, primero cortos, luego largos, luego con palabras que ella reconociatre como el lenguaje del miedo disfrazado de indignaciatre. Los leyato todos, cerratre la pantalla y volviatre al tatre, que ya estaba en su punto, caliente y sin azúcar, exactamente como a ella le gustaba desde siempre. El lunes siguiente, Valeria abritere la ventana del cuarto que había sido de su madre antes de que Rodrigo convirtiera esa casa en suya. El aire entratr, sin permiso, como siempre lo hace cuando alguien deja de contenerlo. Había flores secas en un jarratón de cerámica azul que nadie había tirado porque nadie sabía de quién eran exactamente. Las tomatre con los dedos, sintiatre el polvo en las yemas, y las llevatre a la basura sin dudar ni un segundo. No fue un gesto dramático, fue simplemente lo que tocaba. Hacer esa maánana, en ese cuarto que ahora llevaba su nombre en el registro. Después acomodad sobre el alfacizar una planta pequeña que había comprado el sábado en el mercado, una de hoja gruesa y resistente.
No sabía el nombre de la planta. Le parecía bien no saberlo todavía. Luego fue a la cocina. Hirvió agua, preparó café, con la cafetera que había sido de su madre y que Rodrigo nunca va. Tocado porque a Gel no le gustaba el sabor. Mientras esperaba, apoyaron las manos en la orilla del lavabo y miratre el patio por la ventana pequeña. El patio tenía pasto crecido, una manguera enrollada sobre esa misma, una maceta rota que llevaba meses en el mismo lugar. Pensá que Alganonda arreglará eso. Sin urgencia, sin la presiatre de tener que explicarle el plan a nadie. El cafaje estuvo listo y lo sirviatre en una taza de barro que había guardado en el fondo de la alacena durante años porque a Rodrigo le parecía ordinaria. Dio el primer sorbo de pie, mirando hacia el patio, y no sentía alegrar exactamente, sino algo más quieto y más honesto que eso. Valeria puso el sobre del juzgado sobre la mesa de la cocina, junto a la taza de café, que Anne humeaba. No lo abrían de inmediato. Pasatro los dedos por el borde del sobre como si necesitara medir el peso de lo que contenía antes de permitárselo. Adentro estaba la resolución. La casa de su madre le pertenecía a ella. El juez había declarado nula la firma que Rodrigo había estampado 3 años atrás en aquella notará de la que Valeria nunca supo nada. Fue hasta el cuarto de su madre y abriatre, el cajatre de la mesita de noche. Ajásega el sobrecafase con el que todo había comenzado. Los documentos originales, el nombre de su madre escrito a mano, la dirección de aquella calle donde Valeria había aprendido a leer, lo sostuvo en las manos un momento. El papel olá igual que siempre, a tiempo guardado y a madera vieja. Volviétose a la cocina, bebiétose el café, despacio, y miratro por la ventana hacia el jardín que su madre había sembrado y que Rodrigo nunca se molestó en regar. Esa mañana Valeria llamatre a un cerrajero. Antes de que llegara el mediodía, la cerradura que Rodrigo había instalado ya no exista. Colgatre las llaves nuevas en el mismo gancho donde su madre siempre colgatre las suyas, junto a la puerta, a la altura exacta donde una mano que conoce esa casa las busca sin tener que mirar. El sobrecafás quédate en el cajás en su lugar, porque ya no era una pregunta ni una herida. Era simplemente el principio de una historia que ahora por fin tenía un final que le pertenecía a ella.